como Dios le habló al profeta Samuel, un día puede hablarnos a nosotros. ¿Por qué no? Si estamos en esa buena relación con Dios, ¿verdad? Dos sugerencias para conocer la voluntad de Dios. Si quieren las anotan. Dos sugerencias para conocer la voluntad de Dios. Como dije, puede hablarnos audiblemente, puede hablarnos a través de la palabra, leyéndola, puede hablarnos a través del mensaje que está dando, ¿verdad?, el pastor, y puede hablarnos de diferentes maneras. Todo es estar atento, pero esas dos sugerencias es seguir escuchando atentamente lo que Dios quiere hacer. Y recibir, la número 2, y recibir consejo, como el salmista, ¿verdad?, escribe ahí en Salmo 1. Podemos leerlo, podemos buscar el Salmo 1. El Salmo 1. ¿Qué dice el salmista ahí en el Salmo 1? Quien lo encuentre primero lo lee. Completo, hermana. Los primeros versos. ¿Qué dice? El 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, de pecadores. Dígalo todo, completo. Ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Pero es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿sí?, ni estuvo en caminos de pecadores. Entonces, ¿qué hizo ahí el salmista? Apartarse, ¿verdad? Apartarse de todos aquellos que lo aconsejaban mal, no escuchar esos consejos malos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Perdón? Tengo una pregunta, sorry. Ajá. ¿David escribió los salmos antes de que él cayera en pecado o después? Ambos, antes y después. Bueno, estaba en eso, ¿verdad? Por eso él escribe estos salmos pidiendo misericordia, ¿sí? Que lo libre el Señor de tanta persecución que tiene. Porque una cosa sí les digo, Dios nos perdona, pero no nos libra de las consecuencias. El pobre David, pues Dios lo perdonaba, pero no lo libraba de las consecuencias, igual que nosotros. Entonces el rey David ahí se apartó de los malos consejos, ¿sí? Y decidió escuchar la voz de Dios, pero atentamente, como dice aquí, recibir el buen consejo. Recibir el buen consejo, porque si nosotros recibimos malos consejos, ¿qué hacemos? Terminamos mal, no nos va bien, ¿verdad? Entonces debemos de escuchar la voz de Dios, recibir el consejo. ¿Dónde vamos a recibir el mejor consejo? Estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar atentos a la voz de Dios para poder hacer su voluntad y no olvidándonos, ¿verdad?, de que debemos de estar en comunión con Él. No descuidemos esa relación. Tenemos una relación con los creyentes. Dios nos manda a que nos comuniquemos, que nos amemos, ¿verdad?, todos los creyentes. ¿Por qué nos reunimos nosotros en la iglesia? Porque queremos tener comunión unos con otros, ¿verdad? Porque así como Dios nos ama a nosotros, así como amamos nosotros a Dios, también debemos de amar a nuestros hermanos. ¿Cómo sería esa relación con los creyentes, con nuestra gente? ¿Sí? ¿Nos llevamos bien o nos llevamos mal? Yo creo que es importante ser misericordioso, Ajá. tener la paz y el amor a pesar de las diferencias culturales, a pesar de las diferencias de educación, a pesar de las diferencias
de todas las diferencias que existen en la sociedad, es importante llevar la paz y la misericordia. Y la misericordia, ¿verdad? No alcanzamos completamente a estar libre de pecado. Durante estemos en este cuerpo vamos a tener una madurez, pero también vamos a tener la inmadurez. Una joven llega y le dice al pastor, pastor, cuando yo entré a esta iglesia, pensé o creí, ¿verdad?, que encontraría personas perfectas. Ya estamos mal ahí con querer encontrar personas perfectas. Pero en cambio lo que encontré fue personas comunes, personas que critican, personas que están siempre señalando, personas que mienten, bueno, de tantas cosas, ¿verdad?, que ella escuchó. Entonces ella quiso irse porque ella quería encontrar la iglesia perfecta, donde no hubieran situaciones difíciles, ¿verdad? Pero apenas, dice aquí el escritor, apenas uno pasa a formar parte de la familia de la fe, descubre que los cristianos están lejos de ser perfectos. ¿Sí? Muchas veces queremos encontrar la perfección. En ninguna parte de la Biblia se nos promete que los cristianos serán perfectos. ¿Sí? En ninguna parte de la Biblia, sino hasta que en la vida venidera sean glorificados sus cuerpos. No hay perfección en nosotros, pero sí hay cambios, ¿verdad? Lo vimos, sí hay cambios. Algunos de ustedes dijeron los cambios que han tenido y lo que resalta más en el carácter. Sí. Mientras vivamos en esta vida, vamos a experimentar la madurez mezclada con la inmadurez. Los cristianos pueden vivir en victoria sobre el pecado y deberían hacerlo. Sin embargo, entre tanto seamos humanos, nunca alcanzaremos la perfección exenta de pecado. No obstante, la segunda de las relaciones vitales en la vida cristiana con los demás creyentes. En el reino de Dios no existen los llaneros solitarios. ¿Por qué es importante esa relación con los creyentes? Porque el día que... perdón. Sí. Porque el día que levantemos bandera de victoria, no vamos a levantar bandera de victoria solos, sino con los demás. Alguien sufre solo porque no quiere compartir, ¿verdad?, su problema. Pero entonces, ¿dónde está la ayuda que Dios nos provee? La ayuda con los hermanos, con esa buena relación que debemos de tener con ellos, ¿verdad? Entonces, no vamos a sufrir solos. Tenemos nuestra familia en Cristo. Echemos mano de ellos. ¿Estoy sufriendo yo sola? ¿Sí? No, porque entonces, ¿cómo voy a salir del problema? Pero si ya lo comunico con los hermanos, porque tenemos una buena relación, voy a salir. Dios me va a proveer esas salidas con mis hermanos. Pero debemos de tener esa buena relación con nuestros hermanos. Usted necesita los miembros del cuerpo, ¿sí? Necesitamos esa relación. Necesitamos, porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, así somos nosotros, ¿verdad? Así es el cuerpo de Cristo, que lo formamos nosotros. Por ejemplo, él sí es un ojo. Ahí Cindia es un oído. ¿Y César qué le vamos a dar? El corazón. El corazón. ¿Y al hermano Víctor qué le vamos a dar? Cada quien, ¿verdad?, tiene una función. Él sí, los ojos. El cuerpo sin ojos, ¿qué haría? Ciego. No mira, se golpea, tropieza, no puede hacer nada, ¿sí?, sin que otro lo guíe.
Cintia, si no tuviera los oídos, no escucharía nada. Ay, pobre de mí, porque yo voy a necesitar que me escriban si sé leer para poder escuchar. César, si no tuviera el corazón, ¿sí? No pudiera vivir. Asimismo, esa comunión entre los hermanos debemos de tener. Y el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. En Romanos 12, 6, 16, alguien que sepa encontrar rapidito, ¿verdad? La cita bíblica, Romanos 12, 6, 16. 6, 16, en cuanto ustedes lo buscan y lo tengan, lo leen por favor. 16, amén. 6, 16. Romanos 12, del 6 al 16. 12. Sí. No seamos llaneros solitarios. Necesitamos del cuerpo de Cristo. Ellos le necesitan a ustedes. ¿Ya lo encontró, hermanos? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo según lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. En vuestra propia opinión, que no seamos sabios, unánimes entre vosotros, no altivos, ¿sí? Sino asociándonos con los humildes, no haciendo esa diferencia, ¿verdad? Con los hermanos, un grupo allá, esos son los más sabios, estos no saben nada. Entonces, haciendo distinción de personas, no, sino unánimes, asociándonos, no, yo no me quiero relacionar con ellos porque por esto y esto, nunca saben nada, no pueden opinar, no, creyéndonos sabios más que otros, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención el 14, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, nos hemos enojado cuando nos han hecho males y en vez de bendecirlos, deseamos que les vaya mal? No, eso no es de un hermano, de un cristiano, deseándole mal a otro cristiano. No, nosotros después de haber conocido la gracia de Dios, después de haber conocido ese amor tan grande del Señor Jesucristo hacia nosotros vamos a tener compasión por nuestros hermanos y por los demás, ¿sí? Entonces debemos de asociarnos, debemos de amarnos, debemos de ayudarnos unos con otros, debemos de levantarlos si vemos que están caídos, debemos de animarlos si están desanimados. Muchas veces vemos que el hermano no vino o la hermana no vino, está enfermo. Vayamos y busquémoslo y llevémosle algo, está necesitada, ¿sí? Muchas veces el hermano no vino porque cayó en desánimo. Pero no vamos a criticarlo, no vamos a juzgarlo, vamos a ir a ayudarle a que se levante, ¿verdad? Entonces tenemos que estar
en esa relación íntima con nuestros hermanos, como también con la relación íntima con Dios. ¿Sí? ¿Qué pueden opinar ustedes? Sí. Tenga en cuenta que cada encargo le relaciona con personas reales, todas ellas imperfectas, todas en la misma travesía que usted y todas en la misma iglesia que usted asiste. ¿Sí? Veamos el Romanos 12, 9, 16. Otra vez. Pero solo el 9 podemos leer o hasta el 16. Hay sugerencias en que usted puede servir a sus hermanos y hermanas en Cristo. Léala, por favor, la que la tiene. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, según lo bueno. Sí, siga. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pudieron captarlas, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ¿a quién debe darle usted preferencia? Una pregunta que hace con todo esto que hemos leído, el amor sin fingimiento. ¿A quién debemos de darle preferencia? A los humildes. Primero, vamos a amar así a la familia de Dios. Vamos a ayudar a la familia de Dios, a nuestra familia. Estamos hablando de la relación con los creyentes. Nosotros vamos primeramente a ayudar a la familia de Dios, ¿sí? Porque con ellos nos hemos relacionado, con ellos estamos relacionándonos. Entonces nosotros vamos a ver qué necesidades tienen estas personas, en qué les podemos ayudar, en qué podemos ayudarle al hermano que no vino porque está enfermo, dijimos, al hermano porque está desanimado, al hermano porque no tuvo quien lo trajera y el próximo domingo, la próxima vez que la iglesia se reúne, yo le llamo para ver si yo lo puedo recoger, si él no ha llamado a nadie más, pero estar nosotros atentos a las necesidades de los demás y también que ellos estén atentos a nuestras necesidades. ¿Qué dones tienen ustedes o qué dones nos ha dado el Señor a nosotros? ¿Han identificado algún don? ¿Sí? La hospitalidad, yo soy súper hospital. Sí, un don para servir, de modo que contribuya a suplir las necesidades de los hermanos en Cristo. Alguien se quedó sin vivienda, ahí está el hermano César, tiene su don. Otro don, rapidito. Otro don, sí, no solo de servir, de la hospitalidad, otro don, ¿sí? De cocinar y llevarle comida a aquel necesitado. Otro don que podemos resaltar. Piensen rápido. ¿Qué dones Dios nos ha dado, verdad, para ayudar a los demás? Otra vez Romanos 12, 6, 8. Leamos Romanos 12, 6, 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud,
el que hace misericordia con alegría. Amén. Amén. ¿Ven cuántos dones nos ha dado el Señor a nosotros? El de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Vamos a exhortar con amor, ¿verdad? No regañándolos, ¿o sí? No, entonces no aceptamos la exhortación. Vamos a ir a exhortar al hermano con amor, con amor. Entonces, vamos a ver aquí en 1 Tesalonicenses 4, 9, 12. ¿Cuáles son los dones que mis hermanos en Cristo tienen que me benefician a mí? ¿Sí? Vamos a ver ahí cuáles son los dones. Perdón, esto dijo de las licencias. Primera Tesalonicenses 4, 9, 12. ¿Alguien lo encontró? Él sí. ¿Lo puedes leer, por favor? 4 del 9 al 12. Ajá, del 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y no tengáis necesidad de nada. Muchas veces tenemos esas habilidades, ¿verdad?, para tejer una cobijita, ¿sí? Viene el frío y podemos tejer esas cobijitas, los gorritos, bufandas y llevárselas a mis hermanos. Algunos hermanos no pueden comprar un suéter. Algunos hermanos están pasando dificultades. Apenas alcanzan para la renta y la comida o para las ¿verdad?, utilidades, pagar las utilidades. Podemos nosotros ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Eso se refiere también aquí, ¿verdad? Que nosotros estemos pendientes de los demás hermanos y los demás hermanos de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos con eso, de que nosotros vamos a ayudar a nuestros hermanos, vamos a amarlos, vamos a cuidarlos, ¿sí? Vamos a enseñarles si están distraídos, vamos a exhortarlos. Esa es la comunión con nuestros hermanos. No estar peleando ni criticándonos, ni poniéndonos de lado, ¿verdad?, ni queriendo reunirnos con los demás porque pues no son como nosotros. No, delante de Dios todos somos iguales y Dios nos ha mandado a amarnos unos con otros, no hacer excepción de personas. Entonces nos quedamos en esto, ¿verdad? Pero vamos también a leer vamos a ver primero un pueblo del pacto. A la luz de las velas, dicen, todos estaban sentados en un círculo. Un esclavo estaba sentado junto a su amo. Un hombre rico se quitó el abrigo y cubrió los hombros de una mujer que temblaba. Una joven estaba silenciosamente junto a su tío, recordando las burlas de sus padres al salir rumbo a ese encuentro. Dos estudiantes estaban junto a su mentor. Sí, les estaba explicando, ¿verdad?, de la comunión con Dios, porque ellos entendían de que eran el pueblo de Dios y deberían de recordar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer 1 Corintios 11, 23, 29, que no lo vamos a dejar de lado también, ¿verdad? Aquí como pueblo del pacto, como el pueblo de Dios, nosotros recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí?
por ese amor que Él demostró en la cruz del Calvario. Entonces, Primera de Corintios 11, 23, 29. ¿Sí? Como creyentes nosotros vamos a valorizar ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, pero también vamos a cumplir una de las ordenanzas que el Señor dejó. ¿Ya lo encontraron? Amén. Sí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo porque vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Miren, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, ¿verdad? Podemos tomar esa copa, podemos comer ese pan. ¿Qué es lo que representa la copa? ¿Qué es lo que representa la copa? La sangre. La sangre de Cristo. ¿Y el pan? El cuerpo. El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que fue sacrificado. El Señor Jesucristo derramó esa sangre, ¿verdad?, en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos salvación. Porque nadie podía hacer ese sacrificio, solo Dios, pero por amor a nosotros lo hizo. Ahí dice, ¿verdad? En la cena del Señor el pan representa el... ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Jesús, ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. La copa representa su sangre, que es el nuevo pacto. Cuando comemos y tomamos estos símbolos, estamos recordando la memoria, la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Hasta que Él venga nuevamente. Pero somos dignos de tomar esa copa. Por eso, cuando hacemos lo de la Santa Cena, el pastor nos da unos minutos para que nosotros nos examinemos, dice él, para que nosotros estemos seguros que estamos en comunión con Dios, estamos en comunión con nuestros hermanos, estamos en comunión, ¿verdad?, con Cristo, y así poder tomar esa copa. Pero si no estamos, dice ahí, juicio, comemos. Entonces debemos de estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces debemos de tener esa comunión con Dios para poder nosotros tomar esa copa. Pero ¿por qué tenemos nosotros, verdad, que estar recordando el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo? Porque somos olvidadizos. Entonces, al tomar la copa, nosotros estamos agradeciéndole al Señor por lo que Él ha hecho, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poner eso en nuestro cofre de los valores. A nosotros es un valor muy importante y debe de ir de nuevo al cofre. Volvemos a las primeras lecciones, ¿verdad? Es un valor. Su relación, dice, valore la relación con sus hermanos y hermanas a través de los siglos. Otros han tenido que pagar un precio que quizá usted nunca
nunca tenga que pagar, pero su vida de relación, pero nadie sabe, quizás si tenga que hacerlo, nunca lo olvide. Todos los cristianos estuvieron tan cerca entre sí como los que se han descrito en el material de hoy. Primera de Corintios, ¿verdad? Donde leímos que debemos de tomar la Santa Cena para estar en comunión con Dios y con los hermanos. Porque si tenemos algo con los hermanos, no podemos tener comunión con Dios. Cuando se pierde el espíritu de servicio, el cuerpo de Cristo está muerto. Nosotros tenemos que estar sirviendo por amor lo que el Señor Jesucristo hizo, por amor vamos a servirle a los demás hermanos. Y nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Fuimos comprados con sangre preciosa. Amén. Dice, pertenecemos al pueblo de Dios, ¿verdad? Así es que no nos olvidemos de tomar la Santa Cena, porque es parte de la relación que tenemos con Dios y con el amor de Dios, y es una ordenanza que el Señor dejó. Entonces hoy vamos con la relación con los no creyentes. ¿Se nos hace difícil relacionarnos con los no creyentes? ¿Sí o no? Muchas veces pensamos que no podemos relacionarnos con los no creyentes, pero recordemos que por ellos también murió el Señor Jesucristo y que Dios quiere que nosotros nos relacionemos con ellos, no haciendo lo que ellos hacen, ¿sí? Sino enseñándoles de la palabra, mostrándoles el amor de Cristo, mostrándoles que hay salvación, que hay perdón de pecados, si se arrepienten, ¿verdad? Entonces la relación con los no creyentes, Romanos 1:16, vamos a leer Romanos 1:16, no se salgan de Romanos porque está siendo muy usado Romanos. La primera relación necesaria en su vida con su amo, ¿sí?, con su maestro, la primera relación necesaria es con nuestro maestro, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Señor. Segunda es con el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en Cristo. La tercera es una relación especial con los hijos de Adán, dice aquí, ¿verdad? Son los que no son creyentes, ¿sí? Ellos necesitan ser adoptados también, necesitan esa relación con Dios, necesitan ser rescatados, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y también al griego. Entonces nosotros no debemos callarnos, ya fuimos rescatados, ya sabemos de la palabra de Dios. Vamos a tener esa relación con los no creyentes. Muchas veces dicen, no, me invitaron a una boda, pero no es de cristianos. No, yo no voy a ir ahí, porque ahí solo hay baile, bebida y toda la cosa, ¿verdad? Que a veces se pone hasta hay pleito. Pero yo no voy a ir. Pero si me invitaron y solo porque no son cristianos no voy a ir, vamos a ir. Pero no vamos a hacer lo que ellos hacen. Pero lo primero que nos está comentando que hay que apartarnos de las cosas malas. Yo no iría. Claro, usted va a la ceremonia, pero si ya se queda cuando ya están comenzando a tomar, a decir cosas feas, usted va a ir a la ceremonia, va a felicitar a los novios y bueno, hasta aquí nos vamos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a predicar el Evangelio si solo nos reunimos con los cristianos, con los que ya son redimidos? No, y nosotros cometemos ese error porque yo con mi esposa, cuando vamos a la casa de mi familia, solo que yo comienzo con el carrito, let's vamos, y me oyen y van a decir, vamos ya, niños, let's go. Y mi mamá se me queda ahí, y mi papá hasta me va a ir, ¿qué día vamos a ver? Y me quedo ahí todo serio. Pero no, pero nosotros, o sea, sí
lo hacemos, vamos, como usted dice, compartimos, comemos y todo, pero ya cuando ya viene, ya viene el de tomar, el relajo, todo eso, ahí es donde él me dice, vámonos ya. Entonces, pero ellos también ya saben. Porque el domingo, es más, tuvieron una fiesta y yo sé que ellos estaban tomando ahí. Después que nos fuimos de aquí, era el cumpleaños de mi cuñada. Ajá. Y pues no queríamos ir, ¿verdad? Pero a la vez no, tenemos que ir. Entonces fuimos y yo sé que ellos en la mesa donde yo me senté, ellos estaban tomando. Pero le dije a mi esposo, ¿tú viste? Le digo yo de que cuando yo llegué, uno por uno se fue yendo de la mesa, o sea, se me desaparecieron de ahí, por respeto, porque ellos estaban tomando, pero donde yo me senté, tu papá fue el primero que se levantó, a modo de que solo quedamos mujeres en la mesa, y era la mesa donde estaban tomando cuando nosotros llegamos. Entonces, como ministro de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? No ir, hermano. ¿No qué? Pero fíjense que ese No, tema yo- lo hablamos mucho con mi esposo, porque yo le digo, o sea, ¿qué testimonio estamos dando? Porque para la familia, si uno no va, y mi hermana a veces lo que me dice, no, pero mira, uno lo invita a la iglesia, ellos no quieren ir con uno, entonces, ¿por qué uno viene a apoyarles las fiestas de ellos? Entonces, como que entra eso de que ese tema lo tocamos mucho nosotros, Ok, de bueno. bien difícil, ¿no? ¿Qué opina? ¿Debemos de ir o no debemos de ir? Yo creo que sí debemos de ir. Debemos de ir, pero bajo la convicción de quienes nosotros somos en Cristo. Porque es una de las formas como nos relacionamos con ellos. O sea, no nos podemos aislar de ellos, porque si nos aislamos, entonces, ¿cómo les vamos a testificar? ¿Cómo los vamos a ganar para Cristo? Tenemos que relacionarnos con ellos y, como muy bien dijo Elsie, no hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Sino llegar y al tornarse el ambiente ya pesado, es hora de irnos, y con respeto, de buena manera, no salir tampoco enojados, sino con respeto tenemos que irnos, nos despedimos y de buena manera. O sea, es parte del testimonio que damos, porque eso nos va abriendo la puerta de que en un momento nos puedan escuchar, puedan atender el Evangelio, o si no nos atienden a nosotros, pueden atender a otros. ¿Por qué? Porque están viendo el comportamiento de un cristiano, que lamentablemente eso es lo que pasa en muchas familias. El concepto que tiene la familia de cristiano es que le lavaron el cerebro y ya no se lleva con nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos tienden a aislarse, nosotros busquémoslos, porque si son nuestros seres queridos, son nuestros parientes, entonces busquémoslos para poder ganar para Cristo. Así que no cometan el error de no ir. Vayan, no participen, pero vayan, y como familia muéstrenles su aprecio, su apoyo, y estén ahí. Pero, como digo, el testimonio es de vital importancia en esos casos. Amén. Entonces, debemos de ir, porque si solo nos reunimos en actividades de los cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le vamos a testificar? Mientras si vamos allá, ya sea familiares o amistades, ellos ven el cambio en nosotros. Estamos testificando. Muchas veces no tenemos que decir somos cristianos. Ellos mismos preguntan, o ellos mismos dicen, tú eres cristiana, usted es cristiana. Se le nota o refleja algo diferente. Entonces, si éramos mal hablados, como dice el hermano, ¿verdad? Esos hábitos de lenguaje malo que nosotros usábamos, ya no lo usamos. Ellos ven la diferencia y ellos mismos se acercan. ¿Qué hiciste para cambiar? No cambié solo. Al aceptar a Cristo como el Salvador de mi vida, ahí fui transformado. Al leer la palabra de Dios, porque con esta misma boca que nosotros decimos que amamos a Dios, salen palabras bonitas, expresamos lo que sentimos por Dios. ¿Vamos también a maldecir a los demás?
a decir maldiciones, palabras feas. No podemos ya, ¿sí? Porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces debemos de asociarnos con ellos. Y porque no son cristianos, no vamos a ayudarle, ¿sí? ¿Qué harían ustedes en una ocasión? Llega la vecina y ustedes están a punto de irse para el estudio bíblico. Voy a ir, el miércoles voy a ir al estudio bíblico o a la clase. Pero llega la vecina y me dice, o les dice, por favor, ¿me pueden cuidar a mis hijos? Porque yo voy de emergencia al hospital. ¿Sí? Entonces no tengo con quién dejarlos. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Se vienen para el estudio bíblico o se quedan en casa para cuidar a los niños? Contesten, ¿verdad? ¿Qué harían? Hay que ayudar. Hay que ayudar. Nos quedaríamos en casa a cuidar a esos niños y que me perdí el estudio bíblico. Yo después pregunto, ¿verdad? De qué se trató la clase, qué dijeron y que me den notas y buscar en la Biblia el repaso. Pero voy a suplir la necesidad de aquella persona que no es creyente. Pero solo porque no es creyente no le voy a ayudar, sí le vamos a ayudar. Esa es la manera en que le estamos demostrando nosotros, ¿verdad? Que les amamos, ¿sí? Que les amamos, vamos a ayudar al prójimo, no vamos a ver a quién, si es pariente o no es pariente, pero nosotros vamos a suplir la necesidad del no creyente, ¿sí? Debemos demostrar el amor de Dios, pero muchas veces no lo demostramos, muchas veces nos comportamos como inconversos, ¿sí? Y no, debemos demostrarle el amor de Dios a través del servicio, no solo con palabras, porque podemos hablar bonito, podemos hablarle de la Biblia, de esos versículos que nos memorizamos, mira, Dios dice esto, lo otro, pero si estoy haciendo todo lo contrario, ¿sí? Le estoy testificando ahí, estoy ganando esa alma para Cristo. No. Entonces no dejemos de lado a los no cristianos. Siempre tengamos presente de que Cristo murió por ellos y que Dios no quiere que nadie se pierda, más que todos tengamos vida eterna. Hagámosle el bien a los no cristianos y así podemos tener la entrada para hablarles de la palabra de Dios. Entonces con eso quedamos, ¿verdad? Que debemos de tener esa relación con los no creyentes, ¿sí? Pero lo primordial es tener la relación con Dios, la relación con los creyentes y también la relación con los no creyentes, ¿sí? No se olviden, Cristo murió por todos. Amén. Para que tengamos vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos simplemente quisiera regalarles una gráfica para concluir esta preciosa lección. Estamos hablando de que hay tres relaciones fundamentales en la vida del cristiano. Debemos nosotros practicar estas tres relaciones. Cuando se habla de relaciones, hoy está de moda las relaciones tóxicas, ¿verdad? Todo el mundo habla de relaciones tóxicas. ¿Y cuáles son las relaciones tóxicas? Aquellas relaciones que te hacen daño, ya sea por parte de la mujer o por parte del hombre en las relaciones maritales, ¿no? Bien común las relaciones tóxicas. Entonces, estas tres relaciones son fundamentales en la vida del cristiano porque te enseñan a ti a desarrollar relaciones saludables. Y esto te va a permitir relacionarte de una forma saludable con todas las personas. En la gráfica que les quiero regalar es la gráfica de la cruz. Qué pena que esto está muy pobre. ¿Okay? Todos conocemos la cruz, ¿verdad? Si consideran, en primer lugar, la relación con Dios, la parte de arriba de la cruz. O sea,
Cristo Jesús es el puente, el que nos une. Tenemos a Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, a través de Cristo Jesús, Dios nos reconcilió y nos permitió volver a la comunión con Él, la comunión que estaba rota por causa del pecado. El autor del material que estamos viendo se refiere a los no creyentes como los hijos de Adán, ¿verdad? Entonces, todos estábamos muertos, dice Pablo, por nuestros delitos, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús reentablamos la comunión con Dios. Y observe, a mano derecha tenemos a los creyentes. ¿Usted se acuerda que Jesús dijo que a sus escogidos los iba a poner a su derecha y a los otros a su izquierda? Ah, bueno, entonces vamos a poner a los no creyentes acá. ¿Ok? Ahora, esa es la cruz. Jesús murió colgado de esta manera. ¿Ok? Conectándonos con Dios, conectándonos con la iglesia y con los no cristianos. Entonces, esto lo encerramos y esa es la lección de hoy. Como cristianos tenemos que tener una relación constante con Dios, una relación constante con los creyentes y una relación constante con los no creyentes. Dios nos guía a través de su palabra y nos enseña cómo. Mencionamos aquí a Juan 3:16, nuestra relación con Dios. Leyeron ustedes Romanos capítulo 8, donde dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, ¿no? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con los creyentes lo hemos leído en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 11, ¿no? Acerca de cómo debemos amarnos unos a otros, cómo debemos de aún preferirnos delante de ellos. O sea que si Juan está en necesidad y María está en necesidad, primero he leído a Juan porque no es discriminación, solamente puedo ayudar a uno. Entonces lo que dice Pablo es prefiriéndonos entre nosotros primero. No es que nos vamos a dejar de lado, sí, si tenemos la posibilidad, pues también vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos encerrados. Entonces esa va a ser una forma como yo voy a crecer en mi forma de relacionarme con los demás, si yo aprendo estas tres relaciones. ¿Ok? ¿Preguntas antes de cerrar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De esos no creyentes, pastor, no importa que sean personas en que le gusta su mismo género. No importa, porque todos los que están aquí están perdidos. Algunos van a ser homosexuales, algunos van a ser lesbianas, algunos van a ser prostitutas, algunos van a ser ladrones, algunos van a ser mentirosos, algunos van a ser asesinos. O sea, hay de todo aquí. Por eso es que preferimos primero a los de la familia de Dios, porque ya hemos sido redimidos. Pero lo que estamos aprendiendo hoy es que también debemos relacionarnos con ellos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Cristo murió por ellos también. La razón por la que nos vamos a relacionar con ellos es porque Cristo murió por ellos y Él quiere que los traigamos acá, al otro lado. Por eso es que no podemos dejar de relacionarnos sin importar lo que ellos hacen. ¿Okay? Al contrario, entre más palpable es la perdición de ellos, más debemos interesarnos en que sean salvos, para que salgan de ese mundo de perdición, porque ellos están cegados. Dice la Escritura que Satanás los tiene vendados, y por eso es que la luz del Evangelio no les resplandece y ellos se sienten bien. Incluso vemos gente peleando aquí por defender sus derechos a vivir esa vida desordenada, porque creen que eso es lo correcto.
están cegados. Entonces, pero cuando la luz de Cristo les resplandece, entonces se van a dar cuenta que están en un error y podemos traerlos al otro lado. Por eso debemos relacionarnos con ellos, sin importar quiénes son, dónde viven, cómo viven y lo que hacen. Tenemos que interesarnos en todos por igual. ¿Alguna otra pregunta? Diga. Yo solo quería comentar, Adelante. como digo, así con relacionarse con los no creyentes, yo no sé si es como que todos los que conocemos de Dios, como que, no sé si no hemos entendido eso, pero si uno escucha a veces las personas allá afuera que no conocen, dicen, oh, es que mire, se hizo cristiano, ya se alejó de la familia, ya se alejó, o sea, no quiere reunirse con nosotros. Nos ven a todos, nos ven así, porque hasta amistades que yo tengo, que sus familiares son cristianos, ellos dicen, no, mire, se hizo cristiano, y desde entonces ya no quiso saber más de su familia. Entonces yo le digo a mi hijo, ¿será que es un error o no hemos entendido nosotros que no es así lo que tenemos? Como tenemos que actuar, le digo, si Dios es amor, nosotros tenemos que darles amor a ellos, claro, le digo, demostrarles el amor de Dios. Lamentablemente muchos cristianos han caído en ese error. Ahora, ellos mismos se alejan de ti por ser cristiano. Entonces, si tú también te alejas, entonces se acabó la relación, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos los que tenemos que tener la iniciativa de buscarlo, ¿verdad? Es obvio que si nosotros vamos a una reunión de ellos, pues no nos vamos a sentir cómodos, pero por testimonio hay que hacerlo. Y sabe una cosa que también creo que raramente lo hemos hecho y deberíamos de hacerlo. En vez de estar esperando que nos inviten a una fiesta, a ir a ver vulgaridades, hacer un asado en la casa y nosotros invitarlos a ellos. Y la música puede ser alabanza, o sea, una atmósfera distinta. Bueno, es entender cuál es nuestra posición. ¿Okay? Por ejemplo, yo he aprovechado muchas de estas reuniones de inconversos, y lo que yo veo ahí es la ventaja de poder ganar a alguien, porque hay muchos inconversos. Porque en la reunión de cristianos cuesta que lleguen inconversos, ¿ya? Pero en esas fiestas, en esas reuniones hay un montón de inconversos. Entonces, mi estrategia es, me voy por allá a una esquina, a un rincón, le echo el ojo a alguien y me arrimo. Hablarle del evangelio. Allá aquellos hablando barbaridades y haciendo desórdenes y emborrachándose, pero yo aquí compartiendo la palabra. Y en la misma reunión. Entonces podemos ganar a alguien para Cristo, pero es cuestión de una mentalidad saludable, de nuestra relación con Dios saludable, nuestra relación con la iglesia saludable, y eso nos va a permitir poder tener una relación con los inconversos también saludable. ¿Ok? Cerramos entonces. Gracias, Padre, te alabamos y te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Te agradecemos por esta clase, Señor. Bendice a nuestra hermana Elsie, sigue usándola, Señor, y bendice a cada uno de los miembros de esta clase, Señor, que puedan seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría, Señor, y que el día de mañana ellos puedan llegar a ser esos instrumentos que tú quieres que sean. Bendícelos, Señor, llévanos en paz a nuestros hogares. Te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, hermana. Saludar.